Bueno, un fuerte aplauso para ellos. Ajá, vi que levantaron la mano. A ver, ¿alguien aquí jugó con fuego esta semana? Ajá, ¿tú jugaste con fuego? Ay, ¿y te quemaste? No, qué bueno, pero no es bueno jugar con fuego. Estoy hablando de fuego literal. Ahora la pregunta es, no me responda. ¿Quién jugó con fuego del que se habló en el servicio pasado? Con el fuego del pecado, de la tentación. ¿Sí? Con ese fuego que uno sabe que si responde a esa persona incorrecta puede meterse en un problema después con Dios. O diferentes tipos de fueguitos, ¿no? Hoy el tema se llama a prueba de fuego. Dile a la persona que está a tu lado, a prueba de fuego. Así que prepárense porque hoy vamos a ver este tema como tipos tipos de escenas. Vamos a tener varias partes y vamos a hablar sobre escenas. Así que, ¿quiénes trajeron un cuadernito y un lápiz? Cuaderno y lápiz, ok. ¿Quiénes anotan en su teléfono? ¿Quiénes anotan en alguna parte? Porque aquí vi que anotaron en Pisa. Pero bueno, ¿quiénes anotan en alguna parte? Ok. Así que me gustaría que puedan prestar todos atención. Van a hacer así. Ok. Puedan prestar todos atención a esta película. ¿Trajeron cotufa? Dura 1 hora, no es broma, 7 minutos nada más. Es un corte de una película, pero que es brutal. Dile a la persona que está a tu lado, brutal. Así que ustedes me van a ayudar porque hay 6 escenas que a mí me impactaron muchísimo en este corte que vamos a ver. Y estas 6 escenas las vamos a ir hablando en esta reunión de jóvenes. Así que ustedes van a ver la primera escena y la van a anotar allí, primera escena. ¿Qué estás viendo tú en esa primera escena? Ok, ya pasó esto, ya pasó este momento, ahora está pasando esto, bueno, pasó ahora esto. Y entre todos vamos a investigar esta película, que más de ser una película es bíblica. Así que bueno, preparados, todos tienen su cuaderno, lápiz para anotar. Ahora sí, bueno, ya pueden soltar la película. Pueden apagar las luces. Gracias por este detalle, me cayó perfecto. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad. No rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Ah! y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó:
Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es. ¡Miren! Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: ¡Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos quedaron boca abierta con esta película? ¿Sabes? Esto aquí se ve súper emocionante, tiene hasta acción, tiene suspenso, tiene drama. O sea, es como que wow. Pero esto más de una película que vimos aquí, esto está en Daniel 3. Esto es de la vida real. ¿Sí? Así que vas a buscar Daniel capítulo 3. ¿Daniel qué? Capítulo 3. Y como le dije, hay diferentes escenas de las que las quiero hablar. El título de esta tarde de hoy se llama A Prueba
de fuego. Y sabes, yo investigaba más o menos lo que es la prueba de fuego y más o menos, sí, prácticamente los sinónimos vienen siendo como proceso, quebrantamiento, desierto. O sea, es similar a decir una persona está pasando por el fuego, a decir una persona está pasando por un quebrantamiento, por un desierto, por un proceso, qué sé yo, por algo fuerte está pasando. Es muy similar lo que se siente en esas 4 palabras, prácticamente es lo mismo. Pero aquí hay una prueba de fuego que es diferente a la que a veces pasamos. Por ejemplo, hay procesos, hay momentos difíciles en las finanzas, donde en la nevera no hay nada, donde de pronto no hay para pagar la mensualidad del liceo o de la universidad, o de pronto ya tengo 30 años y no aparece el idóneo o la idónea, y de pronto uno se está como que, Dios mío, ¿para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Hay diferentes procesos, emocional, familiar, mi papá siempre me dice esto, mi mamá también, nadie me quiere, y diferentes procesos en la vida. Pero aquí hay una prueba, ellos pasaron, si se dieron cuenta, ¿verdad? Pasaron por una prueba de fuego, pero hay algo que me llama la atención, y yo dije, esta es una prueba de fuego, que ellos pudieron haber dicho, no, yo no voy a pasar por allí, mejor me evito esa prueba de fuego. Pero eso se lo voy a ir diciendo en las siguientes escenas. ¿Y qué fue lo primero que vi? ¿Cuál fue la primera escena que vi? ¿Qué notaron al principio? ¿Que había quién? Había un rey. Había un gobierno, ¿cierto? Si leemos el versículo 1 al 2 dice, capítulo 3, Daniel capítulo 3, 1, 2 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, no es codos, y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, personas de alto rango, ¿ok? Capitanes, oidores, tesoreros, la ONU, la presidencia, los influencers, la gente, o sea, la gente de mayor target estaba allí, de mayor poder, gente de mayor poder estaba en ese lugar, él los invitó. ¿Y qué hizo el rey? Levantó una estatua. Pero en el versículo 6 dice algo que a cualquiera, si todos estuviéramos aquí, cerramos los ojos y nos imaginamos que estamos en esa escena. Y dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Qué noté yo con esa primera escena? A esa primera escena le puse este nombre. Había un rey, había un gobierno o había un sistema. Ahí puedes escribir, había un gobierno o había un sistema. Esa fue la primera escena que vi. Ahora, ¿qué cosas en común podemos decir? Bueno, en aquella época se manejaba ese tipo de situación. Aquí es otra, aquí el gobierno ahora es diferente. Pero hay cosas en comunes que yo digo, aquí en la actualidad pueden haber unos Sadrat, unos Mesat y unos Abednego. Así que dile a la persona que está a tu lado, ¿quién eres tú? ¿Sadrat, Mesat o Abednego? Perdón. Cualquiera de los 3 que eres, alégrate. Pero allí tú te vas a colocar un nombre a la persona, sean 3 personas, ok, su grupo de 3. Ajá, dígale a la persona, tú eres Sadrat, yo soy Abednego y tú eres Mesat. A ver, ¿quién es Sadrat? Levante la mano los Sadrat. ¿Dónde están los Sadrat? Ok, los Abednego y los Mesat. ¿Y los demás están? Ajá, ahora párense de los Sadrat. Párense, digan, yo soy el Sadrat de este grupo. Se quedan parados, porque yo quiero saber quiénes se van a quedar sentados. Los Mesat, se van a parar también los Mesat. Y los Abednego también se van a levantar. Ok, los que están sentados, para allá voy. No, es broma. Ah, mira cómo se pararon corriendo. No, es broma, es broma. Ok, yo quiero que presten atención, cada uno escoja un nombre, porque durante la palabra voy a decir... Los Sadrat, y usted va a decir, amén, ¿ok? Vamos a ver quién tiene más voz alta, los Sadrat, los Mesat o los Abednego. Entonces, como decía, ya pueden tomar asiento, muchas gracias. Como decía, allí había un gobierno. ¿Quién era este rey Nabucodonosor? A ver, ¿quién era el rey Nabucodonosor? Voy a preguntar, mentira, es broma. Era un rey que tenía mucho poder, era un líder mundial, reconocido. ¿Algunos conocen algún líder aquí reconocido? Mundial, que no lo conozca cara a cara, pero que se ha escuchado. A ver, griten un nombre por ahí. ¿Sí? ¿Conocen a alguien? Norbella, yo.
Ok, había un líder fuerte que colocaba una orden, yo diría que es una dictadura. ¿Conocen algún dictador? Ah, ustedes como que son de Venezuela, no mentira. Ok, había una dictadura, había literalmente, si tú no adoras, tú te mueres, ok, o sea, adora o si no, ok, tú tenías que hacer lo que hacía el rey, ¿sabes? Algo que yo veo en común en ese tiempo a este tiempo es que aquí también hay un sistema. El mundo hay un sistema, estamos en un mundo que maneja un sistema diferente a la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo primero que yo puedo ver es que en aquel momento no había temor a Dios, adoraban a ídolos, bueno, como pudieron ver, se arrodillaron delante de una estatua de oro. En este caso usted dice, no, yo no tengo problema con eso, yo no me arrodillo a estatua. Pero hoy te pregunto, ¿a quién estás rindiendo tu corazón? Entonces sí podemos ver que hay cosas en común, hay cosas que de pronto uno, bueno, si yo de pronto estoy rindiendo mi corazón a esto. Pero más que eso, había algo que estamos viviendo o que viven los jóvenes y que yo viví bastante en mi etapa de liceo y universidad, la presión. Había presión. Dime tú, si yo te pregunto, ven, pasa aquí, adora, siéntate, pues arrodíllate y adora a ese santo o a esa estatua que está allí. Y si no, eso es una presión, o sea, tú ves que todo el mundo se arrodilla y tú, o sea, yo también lo voy a hacer. O sea, también había mucha presión. Y sabes, muchachos, es fuerte tener la presión en clase, en el liceo, con los compañeros que te rodean. Después que te gradúas con tus compañeros de trabajo, porque me pasó. Yo dije, bueno, en la universidad no la viví tan fuerte, yo iba a estudiar y me iba, pero en el trabajo me pegó, me dio duro la presión. Y era donde todos pensaban diferente, yo tenía como que mantenerme en un solo pensamiento, y decir, Señor, ayúdame. No era nada fácil, era bastante complejo. Algo que yo puedo ver en este punto es que el rey puede representar, esa presión puede representar esa mamá o papá que no es cristiana, que no es cristiano, y te dice, ay, tú si eres gafo, ¿por qué no bebes? ¿Cuántos tienen padres que no son cristianos? Ok, te felicito por estar aquí, eres valiente. Que tu papá te dice, ay, pero tú si eres gafo, mira la edad que tienes y no tienes novia. Y tú le dices, me estoy guardando para Dios. Ay, muchacho, te vas a quedar para vestir Biblia. ¿Sí? ¿Se lo han dicho alguna vez? De pronto no es tu papá o tu mamá que no es cristiano y que no entienden, sino que es esos compañeros de trabajo que te dicen, te vas a quedar solo toda tu vida, se burlan de ti porque no dices groserías, porque no eres igual que ellos, porque no piensas igual que ellos, te dicen aburrido. ¿Sabes? Bastantes veces me topé con personas en el liceo donde me decían, ay, pero tú sí eres como boba. Y yo decía, Señor, que yo soy boba. Ay, boba ella que no te tiene a ti. No era fácil. No era fácil decirte, ay, sí, vamos a la fiesta, el cumpleaños, los 15. ¿Quiénes están en tercer año? Levante la mano. Bienvenido a los 15 años del liceo, ¿ok? Ok, esta palabra va a ser los 15 años, la etapa de los 15 años. El 15 años de la compañera, los 15 años de la otra, y uno se sentía en una presión. No, uno se inventaba siempre una excusa, uno buscaba como que, no, es que no me dejan. Yo no sé si, yo creo que se los comenté hace mucho tiempo, una vez que eran 15 años, y yo dije, no, mi mamá no me va a dejar, yo la conozco. Me faltó esa firmeza que tenían ellos, de decir, no voy, punto, no quiero, me faltó, reconozco. Y bueno, al final mi mamá en altavoz, sí, hija, ve, tranquila. Y yo, ay, mamá. Bueno, yo lo conté, fue fuerte, fue muy fuerte estar allí en esa presión. Vivimos la presión de grupo. De pronto, otra presión es, en el liceo, yo me acuerdo que me llegaron a mandar trabajos que yo decía, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Pues, ¿qué tiene que ver esto con mis estudios? O sea, ¿por qué tienen que meter una religión, una cosa loca aquí que no viene de parte de Dios, un satanismo? ¿Sabe? Cosas que yo decía, no, yo no voy a meterme con este santo aquí, a investigar y a colocarlo aquí. Y prefería bajar una nota que tener que ceder a lo que me mandaba. Y vivimos con esa presión de que si no haces eso, oye, te pueden raspar o te pueden bajar la nota. De pronto es un baile en el liceo, en la universidad, no, que el baile del reggaetón, entonces tenemos que ensayarlo porque es el cierre del año de allá, del proyecto, entonces todas las mujeres con los shortcitos por aquí, pam, pam, no voy a bailar. Pero entonces está la presión y recuerdo que mi liceo, ¿cuántos han tenido en su liceo esos bailes? Para poder pasar,
todos, la cultura, la broma. Bueno, de pronto la cultura es más válida, depende de la canción, pero hay unas letras que yo decía, yo no voy a bailar eso, ese reggaetón, esos shortcitos, ¿qué es eso? Yo pongo otra cosa. Pero no es fácil, muchachos, no es fácil estar en un lugar donde la gente piensa diferente a ti, donde tú eres aparentemente el único que está loco, ¿ok? Y esas son las presiones que sí vivimos, que sí hay cosas en común. De pronto no es un rey directo, no es Maduro, no es un presidente, pero sí es una persona de influencia, sí es una persona de autoridad que sí tiene peso, que no dicen, haz esto, porque si no haces esto, entonces vas a repetir, ¿sabes? En el trabajo me pasó, soy radiólogo, tengo tiempo que ya no ejerzo, y recuerdo que la licenciada me dice, mira, en la noche las guardias, este es el precio, y vas a colocar que usas este equipo. Yo decía, no, ¿cómo yo voy a mentir? Yo no uso ese equipo, yo uso este. Sí, pero eso es lo que vas a hacer. Y yo, no, pero es que es mentira. O sea, con eso ganaban el triple. Y yo decía, es que yo no puedo hacer eso. Lo tienes que hacer. No, entonces yo no puedo seguir trabajando aquí. ¿Sabes? Ahí está la presión de, bueno, mentiré porque es que necesito el dinero y si no me van a votar y está bien, licenciada, bueno, ya es autoridad, yo sigo órdenes de mis autoridades, Señor, y ahí soy muy espiritual. Pero, ¿sabes? Allí somos probados también. En ese momento no tiene que ser firme y decir, no, yo eso no lo voy a hacer. También me pasó en la universidad con ciertos trabajos, donde a uno le tocó como que ser firme ante esas presiones que te ponen entre dos, entre miento o no miento, ¿le agrado a Dios o simplemente nadie se va a enterar? Y no es fácil esa escena. Hay una segunda escena. ¿Cuál es la primera escena? Hay un gobierno, hay un sistema. La segunda escena está en el versículo 8 y dice así. Ok, por esto en aquel tiempo, ok, ya va, acabo de leer algo. Algo que para no irme a la segunda escena. Los novios. Ay, Dios mío. Les cuento que, gracias Señor, llegué virgen al matrimonio, mi único novio fue mi esposo, gracias a Dios, para eso yo lo celebro, porque de verdad fue difícil, muchachos, fue difícil. ¿Sabes qué es estar con tu grupito? Éramos las 4 amiguitas para arriba y para abajo, esta tenía su novio, la única que no tenía novio era yo. Y decía, ay, ¿por qué tú no tienes novio? Y yo, no, bueno, porque yo todavía, no estoy preparada y yo me estoy guardando para, y me veían como loca, literalmente, ay, pero si es como galla. Ay, pero tú eres gafa, tan bonita, esto. Una vez me dijeron una palabra que de verdad me pegó, muchachos, se lo digo. Ay, tú no tienes novio porque nadie te para, nadie te escribe, nadie te echa los perros. Y yo decía, Dios mío, o sea, eras muy fuerte, muchachos. Están en el liceo, están en la universidad y que tú seas la única persona que no tenga una relación y queriendo tener una relación sentimental. ¿Les ha pasado, verdad? ¿Cuántos quieren tener novio? Ay, Señor, perdóname porque la única era yo en esta vida. Ay, era la única. Bueno, ni modo. No, yo sé que sí. Cierto que uno quiere tener un novio, una novia, y uno, ay, qué bonito, y uno ve la película y uno se imagina que está dentro de la película. Pero, ¿sabes? Hoy yo veo el Instagram de esas jóvenes, y esos jóvenes, esos muchachos, y es otra historia. Embarazadas, sin el padre del hijo, madre soltera, y bueno, ya es otra historia, ya mi historia es diferente a la de ella. Aquí sí es diferente, aquí ahora, ay, Norbella, me han buscado. ¿Ok? Esas son las presiones a las que nosotros estamos expuestos en este tiempo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí hay presión? ¿Sí sienten presión? ¿Cuántos han tenido presión en algún momento en sus vidas? Ok, gracias a Dios. Gracias a Dios que no soy la única, eso es lo que quiero decir. Ok, la segunda escena está en el versículo 8 y dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Ustedes vieron en la película a esos acusadores? ¿Qué sintieron? ¿Rabia? Ay, a mí me dio de todo, pero me encanta porque le pone como acción, ¿no? A la película, a la palabra le pone acción y como que mira, salieron unos acusadores. Le cuento que el rey no los vio, ellos se pararon allí y el rey no los vio, pero estaban estos acusadores que fueron ante el rey y le dijo, mira, estos siervos tuyos, esta gente tuya, no se postró, tal y... O sea, fueron y le dijeron, de pronto uno dice, ay, Dios los guardó del horno del fuego, ellos estaban ahí parados orando, dice uno, orando que no me vean, Señor, guárdame, y el Señor fue fiel y no lo vieron, pero llegaron estos acusadores. ¿Y qué hicieron esos acusadores? Hablaron y dijeron al rey, en el versículo 9 dice, hablaron y dijeron al rey,
rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, voy a decirlo así, todos los instrumentos, porque nombra muchos instrumentos, versículo 11, y el que no se postre, dice, se postre y adora la estatua del oro, el que no se postre será echado dentro de un horno de fuego. Hay varones judíos en los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Así que a esta segunda escena le puse los acusadores, anótelo allí. ¿Y qué es un acusador? Es una persona que señala, es una persona que delata, de pronto se podría decir es un chismoso. Un acusador es ese tipo de persona. Y sabes, en la palabra, esta persona tenían a estos hombres en la mira, tenían a Sadrach, Mesach y Abednego en la mira. O sea, ok, no lo vieron, quédate quieto. Pero no, ellos fueron y los acusaron. Y viéndolo en el punto de vista de estos tiempos, ¿alguna vez ustedes han sido acusados por alguien? ¿Sí? Bueno, esa acusación no es la que me voy a referir en este momento. Ya le voy a decir a cuál acusación. A mí una de las vidas que me impacta mucho y cada vez que veo acerca de él es la vida de Jod. ¿Cuántos conocen la historia de Jod? Bueno, en Jod podemos ver claramente cómo Satanás está en todo su esplendor como un acusador. O sea, ahí él está, pero a flote. Ahí se ve realmente una de las partes de la esencia de Satanás, ser acusador. En la palabra, en diferentes capítulos, en diferentes versículos, nos habla que Satanás es un acusador. Y en este tiempo, de pronto no tenemos a esos acusadores que estaban allá, pero sí tenemos un acusador que busca la manera de traer esa culpa, de querer hablarnos, de querer sacarnos del propósito de Dios, y está en Jod. Así que, ¿qué pasó con Jod? Ok, se lo voy a decir muy breve. Jod pasó yo diría que ese es el hombre que fue más probado en la vida. O sea, no conozco, yo no. Si ustedes me dicen que hay alguien más, díganme por favor. Pero yo no conozco un hombre que haya sido tan probado como Jod. ¿Por qué Jod fue probado? ¿Por qué Jod fue probado? ¿Por pecador? No, ¿verdad? ¿Por qué fue probado? Por ser íntegro, ¿ok? ¿Por qué más? ¿Sabes? A mí me impresiona, yo digo, a veces uno cuando está pasando por una prueba, uno dice, Señor, ¿en qué pecado estoy? A veces las pruebas son por pecado, ojo, sí, hay pruebas que son por pecado, porque uno mismo se fue y se metió en ese proceso. Te dije que esa persona no, bueno, pero yo sí quise y bueno, ahora esto es un desastre. Bueno, usted se metió en esa prueba, en ese proceso, usted se metió allí. Hay pruebas donde Dios... Son pruebas que son de Dios, procesos de Dios, pruebas, hornos de fuegos de Dios, que Dios nos pasa por allí como el pueblo de Israel, que iban a durar solamente 11 días, creo que eran 11 días, y duraron ¿cuánto? 40 años, ¿ok? Dando vuelta a un lugar que estaba ahí cerquita de su lugar de destino, de su lugar. Ellos tenían una prueba, el de Israel, el pueblo de Israel tenía una prueba muy corta, un desierto que Dios los llevó para probar su corazón. Ahí los llevó Dios. Ellos duraron más por su mala actitud, por su mal carácter, por sus quejas, por su murmuración. Okay, ellos se metieron aún más en el desierto. O sea, hay procesos donde Dios nos lleva, hay otros donde nosotros nos metemos, pero hay otros que me puedo dar cuenta aquí con Jod, que es donde, a pesar de que Jod fue íntegro, a pesar que Jod oraba, ayunaba por sus hijos, por si acaso, o sea, era una persona intachable, fue probado y no con cualquier prueba, fue probado con su salud, con su familia, con sus finanzas, con su vida. Lo único que no tocó Satanás fue su vida, no lo mató, o sea, no lo mató. Fue lo único que no hizo, pero prácticamente hizo desastre con él. Destruyó toda su familia, destruyó todo su ganado, o sea, lo dejó en quiebra total. Y algo que me puedo dar cuenta aquí es que Satanás estaba acusándolo, quería ver si Jod en ese momento de prueba renegaba a Dios, hablaba mal de Dios. Eso es lo que quería ver Satanás, porque le decía a Dios, bueno, vamos a ver, Jod te sirve porque él está bien, él está próspero. Ajá, pero ¿será que él te va a servir si está pasando por una dificultad? ¿Será que él va a ser la misma persona si pierde toda su familia? Y el Señor, como conoce nuestro corazón, pero Él sabe también hasta dónde podemos soportar. Yo creo que Dios es tan sabio
que si Dios hubiese sabido que Job no podía soportar eso, no le manda esa prueba, o sea, no lo permite, en pocas palabras no lo permite. Pero el Señor lo permitió porque sabía que él podía soportar esa prueba. Y bueno, el Señor, yo me imagino a Dios así como que, chévere, está bien, luz verde, también, sí, pero eso sí, no toques su vida, su alma, o sea, no lo mates. Y Satanás, bueno, hizo desastre, y ¿sabes qué? Job, al final de la prueba, que por supuesto que la pasó, tuvo tres veces lo que ha perdido. Fue bienaventurado. Perdió su familia, Dios le dio una familia. Perdió sus ganancias, Dios lo bendijo más de lo que tenía. Pasó la prueba. Pero ahí estaba Satanás buscando la manera de sacarlo del propósito de Dios. Y así muchas veces en nuestras vidas. De pronto tú dices, desde que yo vine aquí a la iglesia me va peor. Me pasó. Yo decía, Dios mío, pero de que te empiezo a buscar como que más y más y más, como que las cosas se ponen más fuertes, pero se supone que no debería ser así. Yo saco las cuentas y así es como no debería ser. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? Y sabes, mientras uno más lee, uno dice, ok, ya estoy como entendiendo la situación. Satanás te quiere lejos del propósito de Dios. Satanás va a buscar la manera de sacarte del propósito de Dios. Mientras más tú busques a Dios, por supuesto que Dios va a estar contigo, pero tú vas a hacer bulla en las tinieblas. Allí tu nombre va a empezar mira, esta persona está tomando almas que eran mías, que ya estaban en el reino de las tinieblas, y Satanás va a decir, no la podemos soltar, hay que agarrarla, hay que ponerle esto, que en su casa haya una discusión, que en la universidad se burlen o en el liceo se burlen de él y pase pena, que le pase esto en este lugar. O sea, va a buscar la manera de querer afligirnos. Y eso es lo que yo veo aquí. Satanás, estos acusadores, no sé qué pensaban, pero ellos querían que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, pasaran por el horno de fuego. Y bueno, la verdad es que lo lograron, porque lo acusaron y lograron que ellos pasaran por ese horno de fuego. Así que de pronto eso que te está acusando hoy es eso que te está hablando, eso es lo que te está, ministrando al oído, es lo que te quiere llevar a ese horno de fuego. Así que como ellos se les presentó esa oportunidad, porque a ellos se les presentó la oportunidad de decir, a Sadrach, Mesach y Abednego se les presentó la oportunidad de decir, no, yo no voy a pasar por esa prueba de fuego, a nosotros también. Y está en el tercer punto, la tercera escena. Dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde están Sadrach? ¿Los Sadrach de aquí dónde están? Ok, muchos dirán, yo soy Sadrach o Abednego. Ok, Mesach dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis las estatuas de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de todos los instrumentos, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Ahí se le presentó una segunda oportunidad. Dígale a la persona que está a su lado, una segunda oportunidad. Porque si no lo adoras, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, que Dios será aquel que os libre de mis manos. O sea, yo no sé qué se creía este rey que dijo, y que Dios será ese. ¿Sabes? Ya ellos tenían la oportunidad en ese momento público, como vieron allí, la tenían de hacerse los locos y arrodillarse y decir, bueno, el Señor conoce mi corazón, si no me van a matar y mi propósito es mayor, Dios me necesita vivo. Ok, no se arrodillaron, se pararon, pasaron liso allí, no lo vieron, pero los acusadores sí lo vieron. Se les presentó la segunda oportunidad donde ellos podían decir en ese momento, vamos a hacer un pare, vamos a hacer como que sí, vamos a arrodillarnos porque se trata de la vida, ¿ok? O sea, es la vida, es un horno de fuego, no es una balita en la cabeza, vamos a sufrir, vamos a pensarlo bien. Se les presentó la oportunidad de salirse de ese horno de fuego, de no entrar, de huir del horno de fuego. Y les voy a decir una cosa, aquí todos los que están aquí van a pasar por el horno de fuego, por este horno de fuego, pero especialmente ¿quiénes son los que van a pasar? Los que estén dispuestos. Esta oportunidad, ellos podían excusarse y decir, la oportunidad de huir, ¿ok? Esta es la oportunidad de huir del horno del fuego. Ellos se podían arrodillar y con eso huían. Ellos podían decir, nos inclinamos porque no estaba adorando de corazón. Dios me conoce, por eso fue que me incliné, realmente no era de corazón.
O podían decir, ay, por esto no nos vamos a volver idólatras, solamente fue esta vez y ya, o sea, solamente esta vez y ya. O podían decir, el rey tiene el poder absoluto, él es la autoridad y al final Dios conoce mi corazón, el Señor sabe que yo esto no lo estoy haciendo de corazón, pero es la autoridad y bueno, hay que hacer lo que la autoridad mande. Ellos podían excusarse y decir todo esto. Y les voy a decir una cosa, nosotros también nos vamos a poder excusar de las oportunidades que se nos van a presentar. Bastantes veces nos vamos a poder excusar, pero aquí yo creo que en este tiempo también hay Sadrach, Mesach, Abednego. Yo no sé si tú quieres ser uno de ellos, yo no sé si tú quieres ser una persona diferente. Me cuesta creer, y se los digo de verdad, me cuesta creer que en esa multitud de personas ellos eran los únicos 3 cristianos, o los únicos 3 que adoraban al Rey único, a Jesús, a Dios, Jehová. Me cuesta creerlo. Yo digo aquí, ojo, lo estoy diciendo yo puedo creer que habían otras personas que también creían en el Señor Jesús, que no adoraban estatua, pero para no ir en el fuego al horno se arrodillaron. O sea, no sé, puedo creer eso. Como también puedo creer que en este tiempo, en esta generación, aquí hay personas que son como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se venden por un plato de lentejas, que no cambian sus principios porque mi profesora o mi profesor me mandó a hacer esto, o porque mi jefe me dijo que hiciera esto y lo tenía que hacer, o porque mi mamá me dijo que si no hacía esto, entonces no, y me tocó ceder a algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay personas que son como Sadrach, Mesach y Abednego, pero también puedo sentir que hay jóvenes que han sido parte de esa multitud donde se han arrodillado delante de una estatua, que ahorita de pronto no es esa estatua, pero que no es tu Dios. ¿Y cuál es la excusa que podemos tener nosotros en este tiempo? Bueno, yo fui a una fiesta, pero no bailé ni tomé, solamente fui y estuve sentada. Puede ser una excusa, así que el Señor me conoce, yo solamente fui para, son mis compañeros de clase y siempre estamos juntos y, imagínate yo faltar a sus cumpleaños, entonces no, ¿sabes? Eso es jugar con fuego. Lo segundo, no voy a ser tan radical para no verme tan religiosa y así ganarlos para Cristo. Les voy a decir una cosa, estamos en un tiempo donde se habla de la religiosidad, donde se dice, no, las iglesias religiosas. Y sí, hay iglesias religiosas, sí las hay. Pero les voy a decir una cosa, un radical muchas veces parece un religioso y un liviano muchas veces parece un mundano. Se los voy a decir así. Un radical, una persona que de verdad es a veces, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy. Estas personas podían no ser tan radicales. Estas personas podían decir, bueno, el Señor me conoce, Él me necesita con vida para la generación que viene, necesito llevar el mensaje de salvación. Pero ellos fueron radical, hasta la muerte. O sea, imagínense ustedes eso. Entonces, amados, aquí es fuerte. Lo otro es que son mis mejores amigos. No me voy a dejar de esa junta porque son mis mejores amigos, son del mundo. Les voy a decir una cosa, si tus mejores amigos no son amigos de aquí, en poco tiempo puede que tú tampoco estés aquí. Te lo tengo que decir porque es así. Es así, lo he visto en cantidad de jóvenes. Mis mejores amigos y mi hermano, lo voy a decir así, mi hermano tenía sus mejores amigos que no eran de la iglesia, él venía a la iglesia, él estaba sirviendo, pero sus mejores amigos no eran de la iglesia. ¿Y sabes con quién terminó mi hermano? Con sus mejores amigos fuera de la iglesia. Si la persona con la que tú más compartes es una persona que no tiene el mismo principio que tú, amado, vas a caer en la trampa del enemigo. Sadrach, Mesach y Abednego, yo creo que algo que los potenció a ellos fue su amistad. Eran 3 amigos con un solo pensamiento, con un solo propósito. Ellos 3. Pero si allí uno no hubiese, o 2 no hubiesen tenido el propósito, olvídate, Sadrach o alguno no hubiese persistido, se hubiese unido a ellos 2. Así que cuida con qué amigos tú estás saliendo ahorita, con qué amigos te estás rodeando tú ahorita, porque sí es peligroso. Bueno, solo era un trabajo de clase, no podía hacer nada si no me bajaban las notas. Mi jefe me dijo, tenía que obedecer, si no me despedía, ¿cómo hago? El Señor me conoce. ¿Sabes? Hay que ser radical. Estos jóvenes fueron radicales. De ellos no se trató de que, bueno, me rasparon la nota, me rasparon el examen,
De ellos no se trató, me despidieron. De ellos se trató su vida, morir en el horno de fuego. De eso se trató su radicalidad. Y les voy a decir, si nosotros, me meto yo, si nosotros cedemos a estas cosas, y hay muchas más, y ustedes saben cuáles, si cedemos a pequeñas cosas como estas, nosotros íbamos a estar allí arrodillados también. Es lo mismo, le voy a decir, es lo mismo, no hay algo diferente, es lo mismo, es arrodillarse ante el sistema, es arrodillarse ante el pensamiento del mundo. Es eso, cuando tú aceptas algo que tú sabes que va en contra del principio de Dios, tú te estás arrodillando ante el sistema de este mundo. Pero si tú quieres ser diferente, te invito a que tú quieras ser como Sadrac, Mesach y Abednego, que fueron jóvenes intachables. Desde el capítulo 1 y 2 de Daniel habla de ellos y es impresionante su santidad y su deseo de agradar a Dios. Ok, ahora viene la cuarta escena que para mí es tremenda, porque, bueno, como le dije, hablamos de estos tres jóvenes. Algo que podemos ver en estos versículos es en el versículo 16, capítulo 3 de Daniel, versículo 16. Vamos a hacer un reencuentro. Primera escena, ¿cuál era? ¿Había qué? Había un gobierno, un sistema. La segunda escena, estaban los acusadores. La tercera escena, se presentó la oportunidad. Y la cuarta escena, ya se la voy a decir, está en el versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Escucharon eso? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ve aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, esto me encanta, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a las estatuas que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, o sea, molestia, rabia contra Sadrac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. ¿Sabes? Me impacta la actitud de estos tres jóvenes, porque decían, si el Señor no me libra de ese fuego, porque, ¿sabes? Ya le voy a decir qué es ese fuego. Si Dios no me libra de ese fuego, y si no lo hace, yo igualito lo voy a servir. A mí eso me ministra increíblemente, porque muchas veces uno dice, bueno, yo me voy a santificar porque el Señor va a estar conmigo. Ajá, ¿y te vas a santificar si el Señor no esté contigo? Diga amén, sí. Así el Señor no esté conmigo en la prueba de fuego, yo me voy a santificar, yo voy a ser diferente, yo voy a ser radical, yo voy a ser una persona con convicciones firmes como estos tres jóvenes. ¿Qué eran estos tres jóvenes? Eran amigos, amaban a Dios. Aquí se puede notar que eran jóvenes con convicciones claras, firmes, con un propósito, temerosos. ¿Y qué es lo que a estos jóvenes los llevaba a la prueba de fuego? Y aquí es donde yo me sorprendo porque ¿cuántos le tienen miedo a la prueba de fuego? ¿Yo? Sí, me da miedo. No, lo tengo que admitir. Si aquí hubiera fuego de verdad y le digo, métanse allí, ustedes se meten. No, da miedo. O sea, da miedo meterse en la prueba de fuego. Da miedo estar ahí en esa llama. Sí, da miedo. Yo no me imagino que ellos estaban súper sobrados. No, sí, máteme a la prueba. No, amados. Yo me imagino que su corazón latía muchísimo. Pero lo que a ellos los llevó a la prueba de fuego no fue el pecado. No fue que Satanás se metió como en Job. Vamos a probarlo. ¿Sabes qué fue lo que ellos los llevó a la prueba de fuego? Su radicalidad, su integridad, su firmeza. Ellos decidieron pasar por esa prueba de fuego. Ellos tuvieron la oportunidad 2 veces de decir, no vamos a pasar por esa prueba de fuego. No nos arrodillemos. Vamos a arrodillarnos para no pasarlo. ¿Sabes? Se les presentó. Pero aquí ellos decidieron y dijeron, sí quiero pasar por esa prueba de fuego. Sí vamos a pasar. El Señor, no lo dijeron ellos, pero yo aquí lo digo en el presente, Norbella quiere pasar, el Señor va a estar conmigo. Yo confío en Él y si no está, amén, te serviré por siempre. Así se burlen de mí, te serviré. Ahora, ¿cuál sería la buena actitud que tomaría un Sadrac, un Mesach y un Abednego de estos tiempos? 1, no venderse al mundo. No cambiar sus principios por el mundo. Permanecer fiel a Dios. No negociar tu fe no se negocia. Ser radical y ser firme. Si tú quieres ser un Abednego de este tiempo, tú debes ser radical y debes ser firme.
Y lo otro que veo es no cedas a la presión de grupo. No cedas a la presión de tus profesores. No cedas a la presión de tus jefes, de tus familiares, para deshonrar a Dios. Hoy pregúntate, allí donde estás, me gustaría que pueda ir pasando la banda, ¿qué cosas tú has permitido que tú sabes que sí has deshonrado a Dios? Que tú sabes que has sido uno más del montón, uno más de los que se arrodillaron allí. Lo que me ministra de esto, y se los digo, muchachos, y me encanta haber llegado a Dios a los 12 años, no a los 30, ya cuando ya haya vivido bastante, no a los 12, porque a los 12 años, porque me tocó pasar por la prueba de fuego duro, en el liceo, en la universidad, en mi trabajo, pero sobre todo en la etapa del liceo, donde pensaba diferente, donde todos escuchaban una música y donde yo me tenía que aislar y quiero que escuchen, y llorar y decirle, Señor, no es fácil. No es fácil ser cristiano, duele que te rechacen. Joven, no es fácil. No es fácil ser como Sadrach, Mesach y Abednego. No es fácil ser radical, pero no es imposible si tú amas al Señor. En ese momento se demuestra también nuestro amor por Dios. No es fácil ser diferente. No es fácil tener que decir, no, yo no voy a esa fiesta cuando tú quieres ir a esa fiesta y tener que irte a tu casa y decir, ay, no, me veo como una galla o un gallo. No es fácil que se burlen de ti porque nunca has tenido un novio o porque eres virgen. Tan grande, y tú eres virgen, en serio, ay, no, está pasado de moda. ¿Sabes? No es fácil, duele. Duele tener que llegar a la casa y decir, Señor, mira, esta es la edad que yo tengo y nada todavía. Aquí esperando como un gafo. Sí, ha pasado. Esa es la prueba de fuego que vieron estos hombres. No cambiaron sus principios. Fueron jóvenes radicales a Dios. Aquí hay líderes que han vendido sus principios, que no se diferencian con una persona del mundo porque parece hasta igual. Porque sus actitudes de pronto no demuestran que aman al Señor. Les voy a decir una cosa, yo no soy perfecta. He pasado por diferentes tipos de pruebas. Recientemente pasé por una prueba, pero no esta específicamente, esta de las convicciones. Fue una prueba personal, donde me dolía, donde me sentía sin aire, donde me acostaba y las lágrimas no paraban. Eso fue hace unos días. Y yo decía, Señor, tenía tiempo que no vivía esto. Y hay una canción de Majo y Dan que me encanta y que ha sido como muy sonada en mi tiempo con Dios en todas estas semanas. Y hay una parte que dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo si Él está conmigo. Y yo la cantaba hace tiempito, cuando salió para mí fue, pero cuando viví este proceso fuerte, la entendí. Yo dije, oh my God, la canción ahora sí se está haciendo viva en mí. Y ahí le dije, Señor, estamos a punto de una estafa fuerte, de perder este dinero y lo necesitamos, así no sea para esto. Pero hoy te digo, Padre, si yo pierdo todo, si lo perdemos todo, te tenemos a ti. Te tenemos a ti, Jesús. Estos jóvenes estaban dispuestos a perder todo. Hoy te pregunto, ¿tú estás dispuesto a perder amistades por Dios? Amistades que no te edifican por Dios. ¿Tú estás dispuesto a cambiar tus conductas por la conducta que Dios quiere que tengas? ¿Tú estás dispuesto a que te raspen en una nota, te bajen la nota, por no ceder a eso que tú sabes que no le agrada a Dios? ¿Tú estás dispuesto a ser un joven radical al Señor y decirle, Señor, no me importa lo que yo tenga que perder?
Yo te necesito a ti, Jesús. Sabes, este mundo es demasiado vano, muchachos. Sueños, metas, sí, yo creo que es de Dios soñar. Yo creo en eso, yo también tengo sueños. Pero eso no puede estar por encima de nuestra radicalidad, Dios, de nuestra pasión al Señor. Muchas veces lloraba en el autobús mientras escuchaba una música mundana que estaba en tendencia, de moda, y yo decía, no la voy a cantar. No, Señor, no, aquí es donde yo estoy muriendo realmente al mundo. Aquí en la calle, en la tentación, porque aquí es fácil no cantar esa música. Pero si yo empiezo a revisar los teléfonos a ver si hay canciones, de pronto consiga. No cedas tus principios, no los cedas. Satanás es astuto. Él quiere sacarte del propósito de Dios. Él va a querer venir como Job y traer pruebas y pruebas. Injusticias también. Me parece que esto fue injusto. Me trataron mal. Me dejaron solo cuando más lo necesité. Eso va a hacer Satanás también. Va a buscar la manera de que tú te rindas y tú hables mal de Dios y tú murmures y tú te quejes. Sí, vas a querer hacer eso. Pero hoy sé como un Job. Hoy sé como estos 3 jóvenes que salieron aprobados en la prueba, en el horno. Como le dije, hay diferentes pruebas, pero en esa prueba, joven, que tú vives todos los días, cuando vas al baño también y te enfrentas con la masturbación, la pornografía, y tú sabes que todos lo hacen y tú no puedes hacerlo, también es fuerte, amado. Yo sé que eso es fuerte, lo viví las pruebas así. Y puedo decir que muchas las pasé, pero que otras cedí, que le fallé al Señor y que me arrepentí, que confesé. Si allí tú estás y tú sabes que tú tienes que confesar cosas, si donde tú estás, tú sabes que tú no has sido radical y firme y has vendido tus convicciones, es tiempo que tú hoy hables con Dios y digas, Señor, yo quiero ser si vas a ser cristiano, que seas un cristiano apasionado. Si vas a amar al Señor, que sea de verdad, no por encimita, que se te note en tu cara, que se te note en tu Instagram, que se te note en tus estados de WhatsApp, que se te note que realmente eres una persona que ama al Señor y no de palabra. Y como les decía, mientras nosotros hemos pasado por el fuego del rechazo, porque ¿cuántos han sido rechazados por amar a Dios? Bastante, duele el rechazo. Ellos pasaron por el fuego de sus vidas. Y la última escena, me gustaría que todos se puedan colocar de pie. Dice, creo que es la quinta escena. Ok, quinta escena. Y como la orden del rey era apremiante, en el versículo 22 dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach y a Mesach y a Abednego. Los que lanzaron a Mesach y a Abednego y a Sadrach, ellos fueron consumidos porque las llamas lo agarraron, lo atraparon. Y dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. Semejante al Hijo de Dioses, yo diría que Jesús. Yo diría Jesús. Y lo quinto es que había alguien más entre las llamas. Me gustaría que todos pasen aquí adelante. Ok, lo quinto es que había alguien más entre las llamas. No eran ellos 3 solamente, había alguien más. ¿Cómo podemos ver eso aquí? No estamos solos. En ese fuego donde tú te encuentras ahorita, donde tú tienes que renunciar a amistades, donde tienes que renunciar a una relación sentimental que tú sabes que no está bien, a un chat que tú sabes que estás jugando con fuego. Allí, en ese fuego donde tú sabes que donde tú sabes que tienes que ser radical y tienes que ser firme y que duele, porque te vas a enfrentar al rechazo, ¿ok? Si tú quieres pasar este fuego, por amor a Dios, vas a ponerte frente a frente contra el rechazo, como estos jóvenes.
lo que significa mientras tú estás pasando por el fuego, de pronto es perder amistades, es una discusión donde tú la tienes que perder, de pronto es un chiste de doble sentido y te toca irte del lugar. Si tú te quedas allí, tú estás huyéndole al fuego. Pero si tú huyes de esa conversación, de ese chiste de doble sentido, tú estás pasando por un fuego. De pronto van a decir, ay, mira qué gafo se fue, ¿ok? De pronto ya no podrás ser el más popular del salón, porque te voy a decir una cosa, es difícil que seamos populares, así se los voy a decir así, difícil ser popular. Un cristiano popular tiene que agradarle a todo el salón, y sabes, muy difícil un cristiano es pana con todo el mundo, porque necesita ser una persona radical y tiene que decir a veces las cosas como son. Entonces, le voy a decir una cosa, es muy difícil. De pronto es desperdiciar una buena oportunidad en el trabajo, un trabajo que, mira, es perfecto, pero te tocó como decir, no lo acepto porque de pronto venden alcohol, o de pronto se trata de esto que no va con los principios de Dios. Se han venido pensamientos a tu mente de que, mira, tú sirves y mira cómo estás, esa voz acusadora. Allí vas a cerrar tus ojos y les voy a leer, mientras tienen sus ojos cerrados, este último versículo. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró de sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otros dioses. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Allí cierra tus ojos. La sexta escena es que hay recompensa. Ahí vas a hablar con Dios. Y si tú has vivido por este fuego, hoy dile, Señor, estoy pasando por el fuego del rechazo. Estoy pasando por el fuego, Señor, donde esta persona me gusta, pero no está dentro de tu voluntad, porque no tiene los mismos principios que yo. Allí donde tú estás, dile, Señor, es difícil tener que ser diferente. Sí lo es, pero qué hermoso eres, Jesús, que tú estás allí conmigo en el fuego, porque una cosa es estar en el fuego solo, como está el mundo, pero estar en el fuego contigo, Jesús, es lo más hermoso que yo puedo experimentar. Hoy dile, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero entender que sí vale la pena esperar, que sí vale la pena guardarse. Yo no quiero ceder a este sistema, a la tentación de este sistema. Yo no quiero, Señor. Si tú has cedido, si tú has estado en ese puesto donde te has arrodillado a este sistema, a la presión del grupo, a la presión de esas personas que te influyen, y has murmurado y te has quejado y te has burlado, hoy necesitas pedirle perdón al Señor. Hoy Jesús demanda a jóvenes que le amen de verdad, no que vengan solamente a saltar y a bailar y a danzar, sino que sean radicales como Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes que se santifiquen y que confíen en Él, que le teman de verdad. Hoy dile, Señor, yo quiero ser un Sadrach. Hoy yo quiero ser como estos tres jóvenes, Señor. Que aunque la prueba de fuego estaba allí, ese horno, aunque fue cada vez más calentado, 7 veces más caliente, Señor, aunque la presión cada vez sea más fuerte,
Yo no me quiero alejar de ti. Yo no me quiero vender al mundo. Yo no quiero ceder mis principios, Señor. Yo decido santificarme. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada joven, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, esta prueba de fuego es una decisión. Es una decisión, Señor, y yo decidí pasarla, Señor. No fue fácil, pero hoy disfruto de tu recompensa. Hoy disfruto de tu fidelidad. Y ahora sí me gustaría que me puedan ver. Y ya vamos a cerrar. Dios es fiel. Dios es fiel, joven. Dios no te va a dejar. En esa prueba, que solamente la van a vivir los que sean como estos 3 jóvenes, ¿ok? Los que no sean como estos 3 jóvenes no la van a vivir. Pero los que vivan esta prueba se van a mover en lo sobrenatural, porque lo que ocurrió allí fue sobrenatural. Ama el proceso de ser rechazado por amar a Cristo. Ámalo. Disfrútalo, aunque duela. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.